Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes y televidentes. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. En esta ocasión quiero leer en el libro del Éxodo, capítulo 4, y verso 1 al 5, y también el libro del Apocalipsis, capítulo 11, dice así, Éxodo capítulo 4, verso 1 en adelante. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él le respondió: una vara. Él le dijo: echa a tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y en el capítulo, vamos a ver aquí, primeramente, capítulo 4 de Zacarías, verso 11 al 14, dice Zacarías: hablé más y le dije: ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y en Apocalipsis capítulo 11 y verso 3 en adelante nos dice de la siguiente manera, y quiero leer, dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Señor de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no lluevan los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los pueblos y todos los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron.
y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se atemorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. En estas 3 lecturas bíblicas que hemos tenido, encontramos que el día postrero será como los días de Moisés. Como los días de Moisés, el día postrero. Como los días de Moisés, así será el día postrero. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El Señor Jesucristo, hablando en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24 y verso 37 al 39, nos dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora aquí encontramos que Jesucristo compara el tiempo o el día de la venida del Hijo del Hombre como los días de Noé. También los compara como los días de Lot o días de Abraham, en donde podemos ver que hubo un mensajero dispensacional dándole la palabra de Dios correspondiente a su tiempo, a su familia, a su casa. Y en el tiempo de Noé, pues también hubo un mensajero dispensacional en la tierra, el cual fue Noé, con un mensaje sencillo para todo ser humano. Podemos ver que para el tiempo o los días de la venida o día de la venida del Hijo del Hombre, Jesucristo ha tomado como tipo y figura el día o los días en donde vivió un mensajero dispensacional. Los días de Noé tuvo un mensajero dispensacional que fue Noé. Los días de Lot tuvo un mensajero dispensacional que fue Abraham. Ahora podemos ver que el día del Hijo del Hombre, que es el día del Señor, que es el 7º milenio, será como el día de Noé, como el día de Abraham, y también será como el día de Moisés. Pues Moisés fue un mensajero dispensacional. Ahora en el día o tiempo de Moisés encontramos que Moisés había sido rechazado por el pueblo hebreo cuando Moisés tenía 40 años. Él fue pensando que el pueblo hebreo entendería que por medio de él Dios los libertaría, pero el pueblo no comprendió. Moisés se fue lejos, huyendo del faraón, porque el faraón lo quería matar. Vino a ser un fugitivo de la ley de Egipto. Se fue a vivir a Madián,
donde se casó con la hija de Jetro, un sacerdote de Madián. Podemos ver que antes de cumplirse el término establecido por Dios de 400 años, ya Dios tenía en la tierra a su profeta mensajero para esa nueva dispensación, al cual usaría para la liberación, para el éxodo del pueblo hebreo, el cual estaba prometido en la Escritura. Pues Dios había prometido ese éxodo, esa salida, esa liberación del pueblo hebreo de Egipto, donde estaban esclavizados. Ahora, cuando Dios hace una promesa de una liberación, podemos ver que Él envía su profeta mensajero, a través del cual se manifiesta Dios con mano fuerte, con mano poderosa, y lleva a cabo la obra que Él ha prometido para ese tiempo. El pueblo hebreo no comprendió que Moisés era el instrumento de Dios para esa liberación, porque Dios es espíritu y siempre ha usado un velo de carne, el Espíritu de Dios, un velo de carne al cual ha ungido el Espíritu de Dios. Ese velo de carne ha venido con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios, para, por medio de ese velo de carne, Dios en Espíritu Santo llevar a cabo la obra que Él prometió para ese tiempo. Ahora, viendo que Moisés era el instrumento de Dios para ese tiempo y que no fue entendido por el pueblo hebreo, necesitamos nosotros ver esto claramente, porque para el día postrero, en donde Dios llevará a cabo la liberación de su iglesia, en donde Jesucristo resucitará a los muertos en Cristo, pues Él dijo, y yo le resucitaré, ¿cuándo? En el día postrero. San Juan capítulo 6 y versos 39 en adelante dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es de la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Sigue diciendo en el verso 43 en adelante, dice, vamos a continuar en la lectura, dice, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Ellos no podían comprender que aunque el velo de carne había nacido aquí en la tierra por medio de una virgen llamada María, el que estaba dentro de ese velo de carne, el cual era nada menos que Dios, había descendido ¿de dónde? Del cielo. Jesús les respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados de Dios. Ahora podemos ver cómo es que Dios enseña a su pueblo, a sus hijos. Es siempre por medio de un velo de carne ungido con el Espíritu Santo, en el tiempo en que Dios está enseñando a su pueblo. Y aquí Dios le está enseñando al pueblo hebreo las cosas que deben suceder en aquel tiempo, y se les está enseñando por medio de la persona de Jesús de Nazaret, un hombre sencillo,
el cual era un carpintero en Nazaret. No había estudiado en el seminario ni en los institutos religiosos de su tiempo, por lo tanto no tenía un doctorado, tampoco tenía credenciales de sus grupos religiosos o los grupos religiosos del pueblo hebreo. Así es que no era un ministro de ninguna de las agrupaciones religiosas o sectas religiosas de la religión hebrea, pero era nada menos que el Verbo hecho carne, era nada menos que el cumplimiento de toda promesa divina correspondiente a la primera venida de Cristo, hecha carne, hecha una realidad en la persona de Jesús de Nazaret. Y él, siendo el Verbo, la palabra, la teofanía hecha carne, conocía todas las cosas. No tenía necesidad de que alguien le enseñara. Él conocía todas las cosas. Por eso es que se maravillaban las personas cuando Jesús enseñaba y decía: ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? ¿De dónde tiene él esta doctrina y estos milagros que lleva a cabo? Él no era un hombre ungido por la religión hebrea, no era un hombre ungido como ungían al sumo sacerdote, sino que era un hombre ungido por el Espíritu Santo para, por medio de él, Dios llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario y así Dios cumplir su propósito correspondiente a la primera venida del Mesías, la venida del ungido de Dios, el cual conocemos por el nombre de Jesús. Allí estaba el hombre ungido con el Espíritu Santo en toda su plenitud, pero no lo pudieron comprender, como tampoco pudieron comprender a Moisés, que era el hombre ungido con el Espíritu Santo para el día de Moisés, para el tiempo de la liberación del pueblo hebreo. Ahora esto es muy importante porque tenemos las profecías bíblicas que hablan del día postrero y lo muestran como un día igual al día de Moisés, igual al día de Abraham, igual al día de Noé e igual al día de Jesucristo. Ese es el día del Señor, el día en que nuestro Señor estará manifestado aquí en la tierra, hablándole a su iglesia las cosas que deben suceder pronto, las cuales han estado selladas y cerradas, como le dijo Dios al profeta Daniel por medio del arcángel Gabriel. Pues estas cosas estarían cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin estarían selladas y cerradas esas cosas que el profeta Daniel escuchó, mas no entendió. Porque el entendimiento de estas cosas sería para el día postrero, para el tiempo del fin. Ahora, para el tiempo del fin es donde y es en que Dios en Espíritu Santo, Jesucristo en Espíritu Santo,
estará manifestado aquí en la tierra en su ángel mensajero, dándole a conocer a su iglesia las cosas que deben suceder pronto conforme a las Escrituras. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y luego, cuando las da a conocer a su iglesia, encontramos que lo hace por medio de su ángel mensajero, el cual es enviado para ese propósito. Dice Apocalipsis 22, verso 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. El Dios Todopoderoso que dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder pronto, envía en Apocalipsis 22, verso 6 a su ángel mensajero para dar a conocer estas cosas que deben suceder pronto, porque en ese ángel mensajero de Jesucristo enviado viene el Espíritu Santo manifestado. Y las palabras que estará hablando este ángel del Señor Jesucristo no serán palabras humanas, sino que será la palabra de Dios. Será la voz de Dios, la voz de Jesucristo, siendo manifestada por medio de su ángel mensajero, y así dando a conocer todas estas cosas que deben suceder en el día postrero. No enviará muchos ángeles mensajeros, no enviará muchos profetas, sino que enviará uno solo. Ese es el ángel del Señor Jesucristo. Ese es el último profeta mensajero que vendrá en el día postrero, ungido con el Espíritu Santo. Ese será el ungido de Dios, el ungido del Espíritu Santo en el día postrero, en el cual estará Jesucristo en el Espíritu Santo, hablándole a su iglesia y dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, conforme a como Él ha prometido a su iglesia. Por eso también en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, nos dice el mismo Jesucristo, yo Jesús he enviado mi ángel. ¿A quién he enviado? Dice, a su ángel mensajero, así como Dios envió a Jesucristo. Y la gente le decían a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Él les decía, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y todavía no me has conocido. ¿No sabes que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre, y el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Es que el que envió a Jesús, el Padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿dónde estaba? Estaba velado en carne humana en la persona de Jesús. Por eso él leyó en San Lucas capítulo 4 la escritura que el profeta Isaías había dado al pueblo hebreo. Y cuando le dieron el libro del profeta Isaías, buscó el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Aquí Jesucristo se identifica como el ungido con el Espíritu del Señor. El ungido, el Cristo, el Mesías. Porque el Cristo, el Mesías o el ungido es lo mismo.
ungido es el ungido con el Espíritu Santo para el tiempo en que Dios lo envió. Y aquí estaba ungido con el Espíritu Santo en toda su plenitud. Sigue diciendo: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora podemos ver en este evento tan importante como la escritura que hablaba de la venida de un hombre ungido con el Espíritu Santo, el cual sería el ungido de Dios para el tiempo del cumplimiento de esa promesa, o sea, el cual sería el Mesías, el Cristo, el cual sería el hombre, el velo de carne, donde estaría Dios en Espíritu Santo manifestado en toda su plenitud. Podemos ver que Él se identificó como el cumplimiento de esa promesa. Ahora, cuando el ungido de Dios se identifica como el cumplimiento de esa promesa y le dice al pueblo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, no estuvieron contentos con esa identificación las personas que estaban allí presentes, y él estaba en su propia ciudad de Nazaret, donde lo habían visto crecer y en donde lo habían visto como un carpintero de Nazaret. Y ahora no podían concebir en sus mentes que ese sencillo hombre que ellos habían visto crecer, desde niño lo vieron, y que lo habían visto como un carpintero de Nazaret, que ahora ese hombre tan sencillo vaya a ser el Mesías del rey de Israel que ellos están esperando. Por eso decían: pero sí, a él lo conocemos. Conocemos a su madre María, conocemos a su padre José, conocemos a sus hermanos también. ¿Cómo va a decir este que del cielo ha descendido? ¿Cómo va a decir él que es el Mesías, el Cristo, si a él lo conocemos? Y decían: y cuando venga el Mesías, el Cristo, no sabemos de dónde vendrá. Pero la Escritura sí decía de dónde vendría el Cristo. Así es que cuando la gente quiere rechazar algo, hablan de acuerdo a las intenciones que ellos tienen. Así es que ellos no estaban dispuestos a recibir a Jesús como el ungido de Dios, como el ungido del Espíritu Santo. No estaban dispuestos a recibir a Jesucristo como el Rey de Israel. Y miren, con esta identificación tan grande que hace Jesús de quién Él es conforme a las Escrituras, porque la persona o es grande o es pequeña de acuerdo a como Dios lo ve. Y miren, la persona más grande era Jesucristo. Sin embargo, era la persona más humilde y sencilla del pueblo hebreo, como lo fue también Moisés, un poderoso profeta como Moisés, un profeta dispensacional, un profeta tan grande. Dice la Escritura que era el hombre más humilde de todo el pueblo hebreo. En 10 ocasiones quisieron apedrear a Moisés, quisieron matar a su propio mensajero dispensacional. Y Moisés oraba por ellos para que Dios no destruyera a Moisés.
o no destruyera al pueblo hebreo. Corrijo. Porque es que cualquiera que se levante en contra del ungido de Dios, le viene la maldición que dice así: el que te bendiga será bendito, pero el que te maldiga será maldito. Los que bendicen y ayudan a un mensajero de una edad o de una dispensación, y al pueblo de esa edad o de esa dispensación, reciben bendiciones de Dios. Pero el que persiga, el que le haga la guerra a ese mensajero y al pueblo que está con ese mensajero, se busca el problema más grande que una persona o un pueblo puede encontrar. Se busca el problema de las maldiciones de Dios viniendo sobre la persona o sobre el pueblo que persigue a ese mensajero. Por eso es que al pueblo hebreo le vinieron todas esas maldiciones cuando rechazaron a Jesucristo, y también le habían venido maldiciones cuando rechazaron a Moisés y cuando rechazaron a cada uno de los profetas que Dios envió. Y podemos ver que para el día postrero, ¿qué será? Como el día de Moisés, y como el día de Noé, y como el día de Abraham, y como el día de Jesucristo, habrá en la tierra un hombre ungido con el Espíritu Santo, y eso está en la Escritura. Apocalipsis capítulo 7, verso 2 en adelante dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. ¿Cuál es el sello del Dios vivo? En Efesios capítulo 4 y verso 30 nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Sellados con qué? Con el Espíritu Santo. Y este ángel que viene con el sello del Dios vivo es el ángel mensajero de la dispensación del reino, el cual está prometido por Dios para aparecer en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio, con el ministerio correspondiente al séptimo milenio. ¿Para qué? Dice, con relación al pueblo hebreo, este mensajero tiene un ministerio y una labor grande será llevado a cabo por medio del ministerio de este ángel mensajero. Dice: y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Este ángel mensajero con el Espíritu Santo, o sea, con el sello del Dios vivo, tiene el ministerio prometido para el día postrero, para el llamado de 144,000 hebreos, los cuales serán llamados, juntados y sellados en sus frentes con el sello del Dios vivo. O sea que recibirán el Espíritu Santo esas personas también. Ahora aquí podemos ver que este ángel mensajero es el ungido con el Espíritu Santo, o sea, el que viene con el sello del Dios vivo. Por eso es que han tratado durante estos 2000 años que han transcurrido de convertir al pueblo hebreo al cristianismo y no han podido. La nación hebrea como nación continúa en el mensaje de Moisés, por lo tanto continúa en la dispensación de la ley. ¿Y por qué no han podido convertir el pueblo hebreo a Cristo? Porque cuando rechazaron a Cristo, la bendición pasó a los gentiles
Y Dios ha estado llamando de entre los gentiles un pueblo para su nombre por medio de la predicación del Evangelio de Cristo como Cordero de Dios, dándole a conocer a los gentiles la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios y su obra de redención en la cruz del Calvario. Ese es el mensaje que ha estado siendo predicado durante 2000 años aproximadamente en medio de los gentiles. El hombre ungido con el Espíritu Santo que el pueblo hebreo rechazó, para los gentiles es nada menos que el Mesías, el Cristo, el Rey de Israel. Pero gracias a Dios que el pueblo hebreo estuvo ciego y no vio a su rey, y por consiguiente la bendición que estaba en medio del pueblo hebreo, la bendición de Abraham, pasó a los gentiles. Y por eso es que en medio de los gentiles se ha estado recibiendo a Jesucristo como el Salvador, el cual es también el Rey de este planeta Tierra, el Rey también de Israel y el Rey del universo completo. 2000 años aproximadamente han transcurrido de Jesucristo hacia acá. Han transcurrido de la muerte de Cristo hacia acá aproximadamente 2000 años. Y Dios ha estado llamando y juntando de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y ese pueblo que ha estado juntando para su nombre es llamado el cuerpo místico de Jesucristo, o sea, la iglesia del Señor Jesucristo. Y entre los gentiles se completará el número de los escogidos de Dios correspondientes al cuerpo místico de Jesucristo, entre los cuales también habrá algunos que podrán ser hebreos, pero que como nación el pueblo hebreo no entrará hasta que no haya entrado el último de los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo. San Pablo, siendo un conocedor de este gran misterio divino, en el capítulo 11 y versos 25 en adelante, 25 al 27 de Romanos, capítulo 11, nos dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, hasta que haya entrado el último de los miembros del cuerpo místico de Jesucristo, el pueblo hebreo estará ciego. Cuando haya entrado el último de los escogidos de Dios pertenecientes al cuerpo místico de Cristo, luego vendrá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos, y estaremos en esta tierra de 30 a 40 días en cuerpos eternos, juntamente con los santos que han dormido, los cuales resucitarán en cuerpos eternos en el día postrero. El día postrero es el séptimo milenio, es el día como el día de Moisés, y como el día de Noé, y como el día de Abraham, y como el día de Jesucristo, porque es el séptimo milenio, el día delante del Señor, pues un día delante del Señor es como 1000 años para nosotros. Ese día delante del Señor, ese séptimo milenio, es el día del Señor, en donde el número de los escogidos de la iglesia del Señor Jesucristo se completará, y la resurrección de los muertos en Cristo se llevará a cabo, y la transformación de nosotros los que vivimos. Y luego estaremos de 30 a 40 días aquí en la tierra
en ese cuerpo nuevo y eterno, y después nos iremos a la cena de las bodas del Cordero. Pero durante esos 30 o 40 días, el pueblo hebreo estará viendo lo que estará llevando a cabo Jesucristo en medio de su iglesia gentil. Porque esa será la manifestación de los hijos e hijas de Dios, prometida en Romanos capítulo 8 y verso 14 al 35. La manifestación de los hijos de Dios en cuerpos eternos, en donde la redención del cuerpo será llevada a cabo, en donde obtendremos el cuerpo eterno. Por esa redención de los escogidos de Dios, de los hijos e hijas de Dios, es que toda la creación está clamando, y nosotros también. Ahora, el pueblo hebreo va a ver esa manifestación poderosa que estará llevando a cabo Dios en su iglesia gentil. El Espíritu de Dios en toda su plenitud estará manifestado en el día postrero, en el día como el día de Moisés, en donde hubo una manifestación poderosa del Espíritu de Dios por medio del profeta Moisés. Y ese día postrero, o séptimo milenio, que es el día del Señor, será donde el pueblo hebreo verá al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, manifestado en toda su plenitud, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Y lo que no fue posible durante estos 2000 años pasados, será posible en el día posterior, en el séptimo milenio. Pues el pueblo hebreo no pudo ver o no pudo comprender la manifestación del Espíritu Santo, del Espíritu de Jesucristo en cada ángel mensajero, en cada edad de la iglesia gentil. Y aunque San Pablo, siendo el primer ángel mensajero, trató de llevarle el mensaje al pueblo hebreo, no pudo convertir al pueblo hebreo a Cristo, y tampoco lo pudo hacer el segundo ángel mensajero, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto, ni el séptimo tampoco. El séptimo ángel mensajero, el cual es el precursor de la segunda venida de Cristo, en el cual estuvo el Espíritu Santo manifestando el ministerio de Elías por cuarta ocasión y cumpliendo la promesa: he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová, o sea, antes que venga el séptimo milenio, antes que venga el día del Señor. Encontramos que en su séptimo ángel mensajero él cumplió esa promesa y estuvo en ese profeta mensajero el Espíritu Santo operando el ministerio del profeta Elías por cuarta ocasión. Pues es el Espíritu Santo el que dio el ministerio y operó el ministerio de Elías miles de años atrás en aquel hombre llamado Elías Tisbita. Fue también el Espíritu Santo el que operó el ministerio de Elías en una doble manifestación en Eliseo por segunda vez. Fue el Espíritu Santo en Juan el Bautista el que operó el ministerio de Elías por tercera ocasión. Pues el arcángel Gabriel dijo al sacerdote Zacarías que ese hijo que tendría sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Siendo lleno del Espíritu Santo, pues tenía
al que da y opera los ministerios. Y operó en Juan el Bautista el ministerio de Elías por tercera ocasión. Luego encontramos que para precursar la primera venida de Cristo, Juan el Bautista, con el espíritu y ministerio de Elías, virtud de Elías, llevó a cabo esa labor. Y para la segunda venida de Cristo, Dios enviaría, antes del cumplimiento pleno de la segunda venida de Cristo, enviaría su profeta mensajero con el espíritu y virtud de Elías en su cuarta manifestación. Ese es el ángel del Señor Jesucristo para la séptima edad de la iglesia gentil, conocido por todos por el nombre de William Marion Branham, ministro norteamericano que trajo el mensaje para la séptima edad de la iglesia gentil, trajo el mensaje para el siglo XX, trajo el mensaje para finales del sexto milenio. Ahora podemos ver cómo estos ministerios que Dios ha enviado a la tierra han sido manifestados, han sido dados y operados por el Espíritu Santo. O sea que desde otra dimensión ha estado operando el Espíritu Santo a través de un velo de carne enviado a la tierra en cada edad y en cada dispensación. Y para el día postrero, en donde una nueva dispensación está señalada para comenzar y entrelazarse con la dispensación de la gracia, tenemos la promesa de que Dios enviará un ángel con el sello del Dios vivo. O sea, un ángel mensajero, un profeta mensajero con el Espíritu Santo para, por medio de ese profeta mensajero, el Espíritu Santo operar los ministerios que están prometidos para ser manifestados en el día postrero. Los ministerios prometidos para ser manifestados en el día postrero son los ministerios de Elías por quinta ocasión, de Moisés por segunda ocasión y de Jesucristo por segunda ocasión. Esos tres grandes ministerios que la raza humana vio manifestados en el pasado, son los que serán manifestados nuevamente en este planeta Tierra por el Espíritu Santo viniendo en el día postrero, en este ángel mensajero de Apocalipsis capítulo 7 y verso 2 en adelante. Pues es el Espíritu Santo el que estará ungiendo a este profeta mensajero y estará operando a través de él estos ministerios. Para con estos ministerios siendo operados, el pueblo hebreo ver a Moisés, ver a Elías y ver a Jesucristo. Porque estarán viendo sus ministerios operando nuevamente en la tierra, siendo operados por el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero. El pueblo hebreo verá esto
manifestado en el ángel mensajero de Jesucristo, y su ángel mensajero estará en medio de los gentiles con y en la iglesia del Señor Jesucristo, dándole el mensaje final de Dios, que es el mensaje del Evangelio del Reino, representado en la trompeta final o gran voz de trompeta. Pues la voz de trompeta o gran voz de trompeta es la voz de Jesucristo en el día postrero, dándonos su mensaje final, su mensaje del Evangelio del Reino en y para una nueva dispensación. Y con ese mensaje nos abre las escrituras correspondientes al día postrero y nos revela el misterio más grande de todos los misterios, prometido para ser manifestado y ser abierto en el día postrero. Ese misterio es el misterio de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Ese es el misterio más grande de toda la Biblia. El que le sigue a ese misterio es el misterio de la primera venida de Cristo, el cual fue abierto 2000 años atrás con la presencia de un joven carpintero de Nazaret llamado Jesús. En él estaba sellado ese misterio, y cuando él lo dio a conocer, allí estaba siendo abierto el misterio de la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Por eso ustedes encontrarán que Jesucristo estuvo hablando en sus predicaciones acerca de la venida del Mesías para aquel tiempo, y estuvo mostrándole al pueblo que en él estaba cumplida esa promesa. Y estuvo mostrándole al pueblo las cosas que estaban profetizadas que el Mesías haría, las cuales fueron vistas, cumplidas en él gradualmente. Nadie podía hacer aquellas cosas que Jesús hacía si Dios no era con él, dijo Nicodemo, y dijeron también otras personas. ¿Por qué? Porque Jesús era nada menos que el instrumento, el velo de carne, donde estaba el Espíritu de Dios en toda su plenitud, cumpliendo las promesas mesiánicas correspondientes a aquel día, a aquel tiempo. Y aunque todo se cumplió y pareció ser algo erróneo, parecía ser una herejía todo lo que estaba sucediendo, parecía ser una herejía lo que Jesús decía y lo que Jesús mostraba acerca de él. Pero miren, lo que pareció ser una herejía en aquel día es la verdad divina de la dispensación de la gracia, la primera venida de Cristo como Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo. Los discípulos de Jesucristo fueron condenados como herejes, siguiendo la herejía de Jesús y siguiendo a Jesús un hereje. Todo eso parecía ser correcto, ser verdadero, que era Jesús un hereje y que sus discípulos también. Pero miren, ¿quiénes eran los que estaban correctos? Jesús y sus discípulos.
Y los que estaban equivocados eran nada menos que el sumo sacerdote, la cabeza de la religión hebrea, con todos los líderes religiosos que se levantaron en contra de Jesucristo. Hubo sectas religiosas en el tiempo de Jesús. Hubo muchas sectas religiosas y muchas religiones, pero solamente el judaísmo era la religión por donde el Mesías aparecería manifestado para abrir una nueva dispensación. El judaísmo, como todas las sectas religiosas, también tenía, o como todas las religiones, el judaísmo también tenía sectas religiosas. Tenía la secta religiosa de los fariseos, también tenía la secta religiosa de los saduceos, y hubo otras sectas religiosas también en medio del judaísmo. Ahora, la pregunta es, de las sectas religiosas que tuvo el judaísmo, ¿cuántas de ellas recibieron a Cristo en su primera venida y proclamaron que Jesucristo era el cumplimiento de la venida del Mesías, del Rey de Israel? Ninguna. Y lo estaban esperando, pero lo estaban esperando de acuerdo a la forma en que ellos habían interpretado las profecías de la venida del Mesías. Y la interpretación que ellos tenían había fallado. La profecía no había fallado. La escritura no había fallado. Había fallado la interpretación que ellos le habían dado a las profecías mesiánicas correspondientes al día de Jesucristo. Y amaron más sus propias interpretaciones que el cumplimiento de la venida del Mesías. La interpretación correcta de aquellas profecías que hablaban de la venida del Mesías era la presencia de Jesucristo en la tierra. Tener a Jesucristo, recibir a Jesucristo, era tener la interpretación correcta de las promesas mesiánicas correspondientes a aquel tiempo, a aquel día. Rechazar a Jesucristo como el Mesías, como el ungido de Dios en toda su plenitud, era rechazar la interpretación correcta de las promesas mesiánicas correspondientes a aquel tiempo. Y eso significaría para la gente que rechazaban a Cristo la muerte. Él dijo, si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Él también dijo, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Así es que podemos ver que cuando Dios envía su instrumento donde Él se manifiesta, donde Él coloca su Espíritu Santo, recibir a ese mensajero significa delante de Dios recibir al que lo envió, el cual viene en ese velo de carne que Él ha enviado. Así es que el que envía al profeta prometido para ese tiempo está recibiendo al que viene dentro de él, que es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que lleva a cabo la obra correspondiente a esa edad o a esa dispensación. Pero las personas ignorantes no pueden comprender que siempre es por medio de un hombre, de un velo de carne, que Dios, que Jesucristo en Espíritu Santo lleva a cabo la obra correspondiente a cada edad y a cada dispensación. Podemos ver que la ignorancia bíblica de las personas que tienen las personas es lo que les
impide ver el cumplimiento de las promesas de Dios en la edad y dispensación que les toca vivir. Y cuando la persona está ciega, o una ciudad o una nación está ciega a la manifestación de Dios, de Jesucristo, a través del instrumento que Él tiene para ese tiempo, esas personas o esa nación o ciudad pierde la bendición de Dios, pierde los privilegios que hay en el programa divino correspondiente a ese tiempo. Esos privilegios son para aquellos que reciben al enviado de Dios, porque el que lo recibe está recibiendo al que lo envió, el cual viene dentro de el enviado de Dios. Por eso Jesucristo dijo: el que recibe a profeta en nombre de profeta, recompensa de profeta recibe. O sea que recibe todo el beneficio para lo cual Dios ha enviado a ese profeta. Y cuando Dios ha enviado su ángel mensajero, en Apocalipsis capítulo 22, verso 6, el que lo recibe, recibe el beneficio para lo cual Él lo ha enviado. Dice: y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Reciben entonces qué? Reciben el conocimiento de todas las cosas que deben suceder pronto. Obtienen así la revelación divina de todas las cosas que deben suceder. Reciben el correcto conocimiento de todo lo que debe suceder en el día postrero, conforme a como está en la Escritura. Esas Escrituras son abiertas a las personas que reciben a ese ángel mensajero en el día postrero. Y así es como los entendidos entenderán todas estas cosas que antes no podían ser entendidas. Porque por medio de su ángel mensajero, Jesucristo en el Espíritu Santo estará revelándole a su iglesia, a su pueblo, a sus hijos, todas estas cosas que deben suceder pronto. Y así, cada hijo de Dios obtendrá la bendición de Dios en el día postrero, porque el día postrero es un día delante de Dios que para nosotros son 1000 años. Es un día paralelo al día de Noé, al día de Abraham, al día de Moisés y al día de Jesús. Y también paralelo al día de Adán y paralelo al día de Set también. Porque en ese día postrero es que se abre una nueva dispensación, la dispensación del reino. O sea que un nuevo día dispensacional se abre en el día postrero, o sea, en el 7º milenio. Y ahí es donde todas estas cosas que deben suceder pronto, todas estas cosas que deben suceder en el día postrero son abiertas en el día postrero por medio del ungido del Espíritu Santo enviado para el día postrero, que es el ángel del Señor Jesucristo, el ángel mensajero que viene con el sello del Dios vivo. Por eso es que por medio del ministerio que Jesucristo
en Espíritu Santo estará operando en su ángel mensajero. Estará Jesucristo llamando y juntando a 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Esto será después que haya entrado el último de los escogidos de Dios del cuerpo místico de Jesucristo. Porque primero es la iglesia del Señor Jesucristo y después le toca al pueblo hebreo. Así es que podemos ver las cosas que estarán sucediendo en el día postrero, porque es un día como el día de Moisés, y como también lo fue el día de Noé, y como también lo fue el día de Abraham, y como también lo fue el día de Jesús, y como también lo fue el día de Adán y el día de Seth. Pues en el tiempo en que ellos vivieron, se cumplieron las dispensaciones correspondientes. Fueron abiertas esas dispensaciones para el pueblo. Ahora hemos llegado al día postrero, al tiempo final. Hemos llegado al día paralelo al de Moisés. Estamos en un día como el de Moisés. Por eso es que Dios para este día postrero promete los ministerios de los 2 olivos, los cuales aparecen en Zacarías capítulo 4, versos 11 al 14, los ministerios de los 2 ungidos, y también aparecen en Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante, porque estos son los ministerios de Moisés y de Elías repitiéndose en el día postrero. Porque el día postrero es un día paralelo al de Moisés. Es un día como el día de Moisés. Ahora podemos ver por qué ningún mensajero de ninguna de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil pudo convertir el pueblo hebreo a Jesucristo, porque para eso tiene que ser un mensajero dispensacional. Y ese está prometido para ser manifestado en el día postrero. Lo promete Apocalipsis capítulo 7 y lo promete Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante. Y lo promete Apocalipsis capítulo 22, verso 6 y Apocalipsis 22, verso 16. Y otros lugares del Apocalipsis también está el ministerio de ese ángel mensajero. Apocalipsis capítulo 15, también tenemos el ministerio de ese ángel mensajero, y por eso es que esa multitud que nadie podía contar, que aparece en Apocalipsis capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 15, dice ahí que cantan un nuevo cántico, el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Apocalipsis capítulo 15, versos 2 en adelante dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey
de los santos. Esta multitud, vean ustedes, canta el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Y esta multitud, vean ustedes, dice: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ahora vean ustedes que esta multitud también ve la manifestación de los juicios divinos. Esa multitud es la multitud de personas que pasan por la gran tribulación. Son las vírgenes insensatas que no tenían aceite en sus lámparas, pero que eran cristianas y no estaban preparadas para ser transformados y raptados, y se quedaron para pasar por la gran tribulación, pero no se perderán. Pasarán por la gran tribulación, como también 144,000 hebreos pasarán por la gran tribulación. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 12 aparecen en el verso 17, donde dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios, esos son los hebreos, y los que tienen el testimonio de Jesucristo, esos son los cristianos que pasarán por la gran tribulación, porque no habían nacido de nuevo del agua y del Espíritu, por lo tanto, no pudieron ser transformados en el día postrero. Pero entran a la gran tribulación y darán sus vidas en la gran tribulación, donde una persecución terrible caerá sobre todos ellos, sobre las reliquias que queden de la iglesia gentil que pasará por la gran tribulación, y las reliquias del pueblo hebreo, que son 144,000 hebreos. Ahora, cuando digo las reliquias de la iglesia, me refiero a lo que quede de la iglesia, los cuales están representados en las vírgenes durmientes que no tenían aceite. Pero si queremos hablar de las reliquias como los escogidos de la iglesia gentil, esos serán los que estarán listos para ser transformados y raptados en el día postrero, los cuales estarán bajo el ministerio del Espíritu Santo de Jesucristo a través de su ángel mensajero, y estarán escuchando las cosas que deben suceder pronto, porque les estarán siendo reveladas por medio del Espíritu Santo a través de su ángel mensajero. Esos serán transformados y luego raptados, porque no pasarán por la gran tribulación. Pero el resto sí pasará. Darán sus vidas en la gran tribulación, al igual que 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, que recibirá al Espíritu Santo, a Jesucristo en Espíritu Santo, manifestado en su ángel mensajero, operando el Espíritu Santo los ministerios de Elías por quinta vez, de Moisés por segunda vez y de Jesucristo por segunda vez. Porque el día postrero es un día como el día de Moisés. Por eso usted estará repitiendo el ministerio de Moisés. Por eso ustedes encontrarán en la Escritura, en Apocalipsis capítulo 11, que las mismas cosas que hicieron Moisés y Elías en sus ministerios se estarán repitiendo en Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante. Esos ministerios son tan importantes en el programa divino que están prometidos claramente en la Escritura. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento están prometidos estos ministerios para ser manifestados en el día postrero. Estos son los 2 olivos y los 2 candeleros que
que están delante de la presencia de Dios. Son los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios. Estos son los ministerios de Moisés y Elías, que para el día postrero estarán siendo manifestados por el Espíritu Santo en el ángel del Señor Jesucristo, que vendrá con una doble porción ministerial, la porción de Moisés y la porción de Elías, y también con la porción ministerial del ministerio de Jesucristo. O sea que vendrá con una triple manifestación ministerial, el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero. Ahora podemos ver la bendición tan grande que Dios ha prometido para su iglesia, para el día postrero. Porque el día postrero es un día como el día de Moisés, y es como el día de Noé, y es como el día de Abraham, y es como el día de Adán, y es como el día de Set, y es como el día de Jesucristo. Por eso es que Jesucristo, hablando del día postrero, mostró que la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noé y como en los días de Lot. En esos días estaban en la tierra profetas mensajeros dispensacionales, cada uno en su día. Y por eso es que cuando habla del día postrero, lo señala como el día de Jesucristo allá, porque se estará repitiendo todo lo que ya sucedió en días dispensacionales pasados, porque será el mismo Espíritu de Dios que estuvo en cada uno de esos profetas dispensacionales y también estuvo en los profetas de las diferentes edades, en las diferentes dispensaciones o de las diferentes dispensaciones. Y en el día postrero, donde se abre y comienza una nueva dispensación, estará el ungido con el Espíritu de Dios. Hemos visto quién es el ungido con el Espíritu de Dios para el día postrero. Es el ángel que sube de donde nace el sol y viene con el sello del Dios vivo, o sea, viene con el Espíritu Santo, a través del cual el Espíritu Santo estará llevando a cabo la obra del programa divino correspondiente al día postrero, al séptimo milenio, al día del Señor, que es el séptimo milenio. Y para este día postrero prometido aquí, habrá un grupo de elegidos de Dios, de escogidos de Dios, escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, que lo recibirán y escucharán su voz, y así serán reunidos, juntados esos escogidos de Dios con el mensaje de la gran voz de trompeta, que es el mensaje del Evangelio del Reino, y serán colocados en la edad de la piedra angular, en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, donde estarán escuchando todas estas cosas que deben suceder pronto, y estarán así colocados en una nueva dispensación, la dispensación del reino, para recibir todas las bendiciones del reino de Dios. Y
ser resucitados los muertos en Cristo y los que vivimos ser transformados en el día postrero, porque el glorioso reino milenial está muy cerca y tendrá a Jesucristo como Rey y a su iglesia, a los miembros de su iglesia, como reyes y sacerdotes para reinar con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad. Hemos visto en esta ocasión el día tan grande y glorioso en el cual estamos viviendo. Estamos viviendo en un día que fue prometido por Dios, el día del Señor, el día postrero, el séptimo milenio. Y es un día como el día de Moisés. Así es el día postrero. Así es el séptimo milenio. Así es el día del Señor. Es como el día de Moisés. Y como en el día de Moisés ocurrieron todas aquellas grandes maravillas de parte de Dios, también están prometidas para ser repetidas en una escala mayor a nivel mundial. Y las bendiciones están prometidas también para ser manifestadas en una escala mayor, porque es para nuestra salida de esta dimensión, para ir a la cena de las bodas del Cordero con nuestro amado Señor Jesucristo. Como en los días de Moisés, el día postrero. Como en los días de Moisés. Decimos como en los días, porque el día de Moisés tuvo muchos días de semanas, muchas semanas, y esas semanas tuvieron días. Por lo tanto, cuando se trata de días literales de la semana, pues el tiempo de Moisés tuvo muchos días. Pero cuando se trata del día de Moisés como dispensación, como día dispensacional, ya es un solo día. Es el día de la dispensación del reino o dispensación de la ley, que luego estaría tipificando la dispensación del reino para el día postrero, donde nuevamente el ministerio de Moisés estaría en la tierra. Ven ustedes, siempre que Dios promete una nueva dispensación, representa al mensajero de esa nueva dispensación en los profetas de las dispensaciones anteriores. Y representa ese nuevo día dispensacional en aquellos días dispensacionales que ya han transcurrido. Por eso también encontramos que Jesucristo fue representado en Moisés como profeta dispensacional. Y para el día postrero, el ángel del Señor Jesucristo también es representado en Moisés como profeta dispensacional. Por eso es que Dios toma los profetas dispensacionales del pasado para representar un nuevo profeta dispensacional para el día postrero. Por eso es que en cada uno de los profetas dispensacionales pasados estaría representado el profeta de la dispensación del reino para el día postrero. Y así,
Cada persona que estará viviendo en el día postrero estará viendo las cosas que fueron vistas en estos profetas dispensacionales del pasado, repitiéndose en el día postrero para bendición de todos los hijos e hijas de Dios. Como en los días de Moisés, el día postrero, que es el día de la venida del Hijo del Hombre. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio del día postrero y mostrándole a ustedes que al día postrero es como el día de Moisés, o como en los días de Moisés, y como en los días de Noé, y como en los días de Abraham, y como en los días de Jesucristo, y como en los días de Adán, y como en los días de Set también. Porque aquellos fueron días dispensacionales también, en los cuales ellos vivieron y fueron los mensajeros de esos días dispensacionales. Como en los días de Moisés, el día postrero. A las 3 estaremos nuevamente reunidos para comenzar el devocional y luego a las 3:30 ya estaremos a través del satélite y a través de los diferentes canales de televisión y a través de las diferentes radioemisoras amigas. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, se derramen sobre el alma de cada uno de ustedes y sobre mí también y en mi alma, y pronto todos seamos transformados y raptados. Dejo con nosotros nuevamente a Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión, dándole gracias a Dios por sus bendiciones enviadas y prometidas y enviadas en y para el día postrero, para los escogidos que estarían viviendo en el día postrero y estarían bajo el ministerio del ángel que viene con el sello del Dios vivo, que es el ángel del Señor Jesucristo. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, y dejo con nosotros a Miguel Bermúdez Marín para continuar. Dios les continúa bendiciendo a todos y estaremos nuevamente a las 3 de la tarde para la próxima actividad. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por nuestro hermano William.